injusto las cosas que le pasaban al pueblo de Israel. Pero resulta que Dios le había prometido ayudarlo y cuidarlo. Y muchas veces no lo ayudaba. Y muchas veces nos preguntamos por qué no lo ayudaba. Si abrimos en el libro de Jueces, vamos a ver acá en el libro de Jueces algunos por qué le sucedían estas cosas al pueblo de Dios. En el capítulo 6 de Jueces, vamos a leer algunos versículos. Pero los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y Él los entregó en manos de Madián durante 7 años. La mano de Madián prevaleció contra Israel y por causa de los madianitas, los israelitas se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pero cuando Israel tenía algo sembrado, subían contra ellos los madianitas, los amalecitas y los orientales, acampaban contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban comida en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían ellos y su ganado. Tenían con sus tiendas grandes multitudes como langosta. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De ese modo Israel quedaba muy empobrecido y los madianitas y los israelitas clamaron a Dios. ¿Cuál era el problema de aquí? Ellos mismos dejaban a Dios. La idea de Dios cuando entraron a la tierra de Canaán era ser su Dios, protegerlos y cuidarlos. Pero Él le había dado una promesa, que ellos le sean fieles. Ese era un pacto que hizo con ellos. Yo los cuidaré y los multiplicaré. Pero resulta que acá dice que se habían apartado de Dios. Habían dejado a Dios. Una de las causas era que no debían unirse con los pueblos de sus alrededores. No tenían que hacer alianza humana. Podían comerciar, pero no hacer alianza humana. O sea, no debían sus hijos casarse con los hijos de afuera para que no hagan alianza. Y de esa manera no trajeran los dioses paganos al pueblo de Dios. Y no habían hecho otra cosa. Y eso era lo que pasaba. El pueblo de Israel estaba lleno de idolatría, lleno de dioses paganos. Estaba lleno de altares por todas partes. Joás, que era uno de los dirigentes, había construido santuarios de todo tipo para que el pueblo adorara. Esa era una de las causas de la cual Dios se había tenido que apartar de ellos. Y eso tiene que hacernos pensar también hoy, ¿cómo está nuestra condición? ¿Tenemos Dios alrededor? En nuestro hogar, en nuestra casa. ¿Cómo está nuestra vida? A veces le reclamamos a Dios bendiciones y ayuda y cuidado y Dios no nos da. ¿No será que está pasando algo así también en nosotros? Dios, en su sabiduría, en su clemencia, en su amor, miraba a ese pueblo con tristeza. Quería ayudarlo y no podía. Tenía que esperar que el pueblo lo buscara. Y así fue. Leemos un poquito más adelante. Vamos a ver qué es lo que sucedió. Desde el versículo 11 en adelante. Del libro de Josué. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, que era de Joás, Abiezerita. Su hijo Gedeón
estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, cuando el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón respondió: ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha venido todo esto? ¿Dónde están las maravillas de que nuestros padres nos contaban diciendo: ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Ahora Él nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. El Señor lo miró y le dijo: ve con tu fortaleza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿No soy yo quien te envía? Entonces Gedeón respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? Mi familia es pobre, Manasés, yo soy hombre, soy el menor en la casa de mi padre. Y el Señor le dijo: de cierto, yo estaré contigo y vencerás a la medianita como un solo hombre. Aquí vemos que a pesar de que estaban apartados, había alguien que clamaba a Dios todavía. Gedeón era humilde, sencillo. Estaba escondiendo un poco de trigo, dice, en el lagar, que era un lugar donde supuestamente no se usaba, porque se ocupaba cuando había vendimia, se usaba ese lugar. Así que ahora él pensó: aquí no van a venir, acá podré guardar un poco de trigo. Y ahí estaba haciendo eso, cuando se le presentó un ángel y lo llamó. Y él no se puso ni orgulloso, sino simplemente se humilló delante del ángel y le dijo: Señor, ¿cómo voy yo a sacar a este pueblo? Soy pobre, soy humilde, no tengo nada, soy el menor de todos mis hermanos. Él no mostró en ningún momento ninguna aptitud para ser un líder, y menos para ser un guerrero. Dice: todo lo que nos está pasando, Señor, ¿por qué? Preguntaba. Ahora Dios, en su misericordia, le dice: tú salvarás a este pueblo. El clamor del pueblo había llegado a Dios, y Dios estaba dispuesto a volver a ayudarlo. Estaba dispuesto a interceder otra vez por ellos. Y le dijo: tú salvarás a este pueblo. Mi hermano, Dios en su misericordia siempre nos busca. Dios lo volvió a buscar a ese pueblo. A veces miramos con tristeza cuántas veces Dios lo llamó. Tiempo atrás había sido a Débora y Barak. ¿Se acuerdan la historia atrás que a veces le contamos a los niños? Era la misma situación, el mismo motivo, apartándose de Dios. El mismo por qué les pasa esto. Era porque la idolatría siempre estaba delante, se olvidaban de Dios. Ahora era el mismo problema. Dios lo había tenido que abandonar a su propia suerte, porque ellos habían dejado a Dios. Pero Dios escuchó el clamor de ese pueblo y siempre estaba dispuesto otra vez a volver, porque el amor de Dios tiene eso, que es a veces incomprensible a nosotros los humanos, ese amor tan grande. Dios volvió y Dios perdonó. Dios lo estaba perdonando al venir a ellos a querer sacarlo. Tú lo sacarás, le dice. Pero ahora viene la otra parte. Lo iba a sacar, sí, pero el pueblo tendría que hacer algo. Veamos cómo sigue. Leo del 18 hacia adelante. Te ruego, dice, que no te vayas de aquí hasta que vuelvas a ti con un presente y lo pongas ante ti. Y él respondió: esperaré que vuelva. Entonces Gedeón entró, preparó un cabrito, un pan sin levadura,
y un de efa de harina, puso la carne en el canastito y el caldo en una olla y se lo presentó debajo de la encima. Entonces aquel ángel le dijo, toma la carne, el pan sin levadura y ponlo sobre la peña que está aquí y vierte encima el caldo. Y él lo hizo. Y el ángel, el Señor, extendió el bastón que tenía en su mano y tocó la punta de la piedra y de la carne y del pan. Y subió fuego de la peña. Consumió todo, la carne, el pan, todo lo que había. Y desapareció. Ahora continúa el relato diciendo que Gedeón, al ver todo lo que había sucedido, se asustó. Si seguimos leyendo, Gedeón tuvo miedo, porque ahora se daba cuenta que no era simplemente un ángel que estaba delante de él, era Dios mismo que estaba, era el Señor que lo había visitado. Y dijo, seguro que soy muerto, porque he visto a Dios, mis ojos han visto a Dios. Pero si seguimos el relato, dice que se le volvió a aparecer el ángel y le dijo, no temas, yo estaré contigo, hombre esforzado y valiente. Así le dijo, tú salvarás a mi pueblo. Él le prometía, le estaba prometiendo. Sabemos la historia de cuando le contamos a los niños de aquel billón de lana. Él tenía un poco de duda, a pesar de todo, cómo el vellón de lana aparecía de noche seco, mojado y así, pero él aceptó la idea y creyó en Dios, que todo como él lo hizo se cumplió, a pesar de que parecía imposible, pero Dios le demostró que tenía poder. Ahora le dijo el ángel, llama al pueblo, que vengan. Pero antes había que hacer algo más. Le dijo, tendrás que ir al pueblo, a todo el pueblo, y destruir todos los altares que haya en el país. Tenían que limpiar el pueblo primero. Que tuvo miedo, porque Joás, que era su padre, era uno de los que había levantado los altares. Pero la orden de Dios era que debía ir y destruir todos los altares primero. Así que buscó unas personas, digamos, lo más amistoso de él, lo más amigos, y planearon cómo hacerlo. Y pensaron que tal vez haciéndolo de noche que no lo vean. Saben que en aquella época no había luz como ahora, así que de noche era de noche, era todo oscuro. Así que fueron de noche, destruyeron todos los altares que encontraron a su paso, hasta no dejar ninguno. ¿Qué habrá pasado al día siguiente? Cuando aquel pueblo que se levantaba de mañana iban a adorar antes de irse a salir a trabajar, se encontraron con la sorpresa. No había nada. ¿Y quién hizo esto? Alguien dijo que parece que alguien lo vio por ahí, ¿no es cierto? Y comentó, fue Gedeón. Y el pueblo se juntó y querían matarlo a Gedeón. Vinieron a la casa del padre a pedirle que se lo entregara. Pero Gedeón le había comentado al padre que Dios le había dado un mensaje, que debía destruir todos los altares primero. Luego Dios lo ayudaría. Tenía que limpiar. Entonces ahora Joás intercede ante Gedeón, ¿no es cierto? Y le dice al pueblo, si ellos eran dioses, ¿por qué no se defendieron? ¿Por qué no se defendieron? Deje que ellos se defiendan. Y así los apaciguó. Y bueno, el pueblo se volvió a sus hogares. Ahora Dios lo vuelve a llamar a Gedeón, después de haber hecho todo eso, y le dice, toca el cuerno y llama a la guerra.
Bueno, esa era la alarma que había en aquel entonces. Así que Gedeón mandó a tocar por todo el país, ¿no es cierto? Y vinieron una enormidad de cantidad de gente. A pesar de que habían estado enojados, volvieron, porque sabía que dependía de ellos el futuro de su pueblo. Y vinieron. Dice que se juntaron más de 12.000 personas, que supuestamente era una gran cantidad en aquel lugar. Dios le mostró ahora a Gedeón el lugar donde iban a pelear. Allí cerca habían unos valles donde se iban a encontrar. Pero cuando fueron se encontraron que había una multitud esperando. Eran muchos, diríamos 1.000.000 comparado con lo de ellos. Tuvieron miedo. Ellos que iban contentos porque creían que eran muchos, se encontraron con una gran cantidad de los de Madián, los madianitas esperando allí para la guerra. Y ahora Dios le dice a Gedeón, mira, el pueblo que está contigo es demasiado, son muchos. Gedeón se casó la cabeza y él pensaba que eran pocos comparado con ellos. Ahora Dios le dice, son muchos. ¿Tienes que mandar de vuelta un poco? Imagínese el desánimo de Gedeón. Pero hizo lo que Dios le dijo. Entonces le dice al pueblo, todos aquellos que tengan miedo y que tengan familia y quieran volverse a su casa, que se vuelvan. ¿Saben cuántos se volvieron? Dicen que más de 9.000 personas se volvieron. Que era una enormidad comparado con los demás, ya que ya no le quedaba casi nadie. Y otra vez Dios le dice a Gedeón, mira, aún son muchos los que han quedado. Ahora, son muchos los que han quedado. Dice, vamos al torrente de Gedeón, allí que hay cerca que los probaré. Y todo aquello que se echen al agua, tomen agua de acostado, eso se volverán. Solo aquellos que tomen agua con la mano de apurado, esos quedarán. ¿Cuántos quedaron? Solo 300. 300 nada más fueron los que tomaron agua así con la mano. Ahora Gedeón estaba desesperado por lo que estaba pasando. Dijo que toda esa gente se iba a volver. Pero Dios había dado la orden que todo eso tenían que volverse. Y los mandó. Tuvo que aceptar la orden de Dios. Ahora Dios lo vuelve a llamar a Gedeón. Y le dice, mira Gedeón, con esta gente tú salvarás a mi pueblo. Porque si hubiese estado la multitud, se hubieran alabado, hubieran dicho que la fuerza de ellos los libró. Ahora no, serán poquitos. No tenían armas, no sabían, nunca habían peleado esto. Sin embargo, Dios le dijo, yo te mostraré esta noche lo que van a hacer. En la noche, llegó la noche, Dios le dice, tendrás que ir con uno de tus ayudantes al campamento de ellos. Al campamento de ellos tenía que ir. Y bueno, buscó un valiente que siempre estaban cerca de él. Se fueron metiendo en la sombra, ¿sí? Tal vez pasaron por alguno entre ellos, pero en lo oscuro todos son iguales. Tenía que ir a una carpa que Dios le había indicado. Y ahí fueron. Y escucharon. Y sí, allí había 2 personas conversando dentro de la carpa. Y ellos escuchaban lo que decían. Uno le contaba al compañero, tuvo un sueño, le dice. ¿Qué decía el sueño? Que venía rodando desde allá arriba un pan de cebada, dando vueltas.
y que caía sobre nuestro campamento y destruía todo. Y el otro fue como fue. Dice, ese es Gedeón que va a destruirnos a nosotros. Es el poder de Gedeón. Gedeón entendió el mensaje. Y volvieron rápidamente, salieron. Y ya mismo llamó al grupo, lo dividió en 3 grupos. Sin duda que Dios le dio inteligencia, les dijo, usaremos una vasija, una antorcha encendida y una trompeta. Esas eran las armas que iban a usar. ¿Y qué vamos a hacer? Le dijo, vamos a rodear el campamento en la oscuridad de la noche. Y esperaron, supongo que negoció entre las 3 y las 4 de la mañana, la hora que tienen más sueño la gente, que estaba en el sueño más profundo. Y ahí los cercaron. Cuando yo dé la orden, se quebrará el cántaro y tocarán la trompeta. Así fue, fueron rodeando el campamento. Cuando Gedeón dio la orden, rompieron el cántaro y dijeron, por la espada de Gedeón y por Jehová. Y sabes, con el ruido de las trompetas y la cosa que rompieron, se hizo un ruido enorme. Sorprendido en la oscuridad de la noche, salieron corriendo, manoteaban la espada y había gente por todos lados corriendo y eran ellos mismos. Y se empezaron a pelear, entre ellos en lo oscuro. Cuando a la madrugada, los primeros rayos del sol, había un tendal de gente muerta. Y el pueblo que estaban acá, entonces seguían parados firmes alrededor, tocando las trompetas. Murieron prácticamente todos. Unos pocos escaparon asustados porque no sabían qué pasaba ni quién era su enemigo. Huyeron. Mientras tanto, uno de los que tocaban había ido a avisar a su compañero, por orden de Gedeón, que los persiguieran a los que escapaban. Así que volvieron los que se habían ido a correr a los que se habían escapado. Los alcanzaron. Allí murió el rey de Madián, el rey de Or y otro rey. Murieron todos. Por sus propios soldados murieron. Esta historia muy rápidamente se esparció por toda la zona y por todos los pueblos que la victoria de Gedeón había destruido a los medianitas. Nada más que con una trompeta y con una antorcha. Los pueblos vecinos temblaban. Si Gedeón pudo hacer eso, nada más que con una trompeta, ¿qué puede hacer con nosotros? Nos va a destruir a todos. Sin duda que fue la mano de Dios la que lo logró, no fue Gedeón. Y los pueblos paganos reconocieron que era Dios el que había estado actuando en aquel día, que era Dios el que peleó. Era un pueblo imposible de vencer, eran terribles, eran sanguinarios. Mataban a las personas con una estaca, lo dejaban vivo enterrado en el suelo con una estaca clavado ahí y se reían hasta que ellos morían. Así mataban a la gente, destruyéndolo. Era el terror. Habían por 7 años destruido todo lo que había en el pueblo de Dios. Venían con sus grandes cantidades de camello y caballo y destruían el pasto, comían todo. Les quitaban lo que estaba sembrado, se lo cosechaban y si alguien se levantaba lo mataban. Así que el miedo era terrible. Ahora Dios le había demostrado que con solo una antorcha, una trompeta y 300 hombres había destruido a aquella gran multitud. ¿Por qué? Porque ahora pusieron su fe y su confianza en Dios. Eso lo podemos lograr solo cuando nuestra fe está en las manos de Dios. Si no,
pensemos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me está pasando? ¿Será que Dios tiene que retirarse a veces porque nuestros propios pecados nos alcanzan? Dios permite que nos pasen cosas porque nos alejamos de Dios. Y Dios nos está llamando como llamó a su pueblo y lo seguirá llamando hasta el fin de la historia. Y a cada uno nos sigue llamando y nos quiere dar una nueva oportunidad. Dios quiere darnos a todos una oportunidad porque nos ama. Es la única explicación, porque nos ama. Su misericordia nos ama. La lección de hoy decía, cuando David clamó a Dios porque se vio que era pecador y clamó a Dios y le dijo, límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Y Dios lo perdonó, aunque tuvo que pagar las consecuencias. Dios lo perdonó. Dios está dispuesto hoy también a perdonarnos, pero busquémoslo mientras se pueda hacer hallado. Que Dios nos bendiga. Amén. Para culminar con nuestro culto, lo haremos con el himno 412. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, dulce paz mi vida gozará. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura ley nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Oremos. Dios nuestro y Padre que estás en las alturas de los cielos, nos acercamos a ti, Señor, para agradecerte por las bendiciones y por la promesa que nos has dado de estar siempre a nuestro lado. Ayúdanos a ser fieles, a caminar contigo cada día, a confiar que tú nos guiarás en todo momento. Dios nuestro, danos la sabiduría para saber conocer el camino que tú nos estás marcando. Padre querido, bendícenos y cuídanos al regresar hasta nuestros hogares. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.